¿Murió Yevgeny Prigozhin, el líder de la milicia rusa Wagner? Esa es la pregunta del momento, luego de que el avión en el que supuestamente viajaba se estrellara en la tarde de este miércoles 23 de agosto. Sin embargo, ningún organismo oficial ha confirmado su muerte. Veamos qué es lo que se conoce hasta ahora. El Ministerio de Emergencias de Rusia afirmó que el avión Embraer 135 se estrelló en la región de Tver, muy cerca del pueblo de Kusenkino. La aeronave, que pertenecía a Prigozhin, iba desde el aeropuerto internacional de Moscú Sheremetyevo hacia San Petersburgo, la ciudad natal del líder del grupo paramilitar. Medios rusos han publicado videos de cuando el avión estaba cayendo, como las imágenes que publicó la agencia de noticias RIA Novosti. Otros, como el medio Mash, incluso publicaron videos del lugar donde se habría estrellado la aeronave. Y la Agencia Federal de Transporte Aéreo publicó una lista de quienes eran las 10 personas a bordo. 7 serían de la milicia Wagner, incluyendo a Prigozhin. Además, estaban Dmitry Utkin, uno de los fundadores de Wagner, antiguo oficial de la inteligencia militar rusa y mano derecha de Prigozhin. Valery Chekalov también estaría allí, uno de los jefes adjuntos de Wagner. Y habría otros 3 miembros que serían de la tripulación, que eran el piloto, el copiloto y una auxiliar de vuelo. Luego, la agencia estatal Interfax señaló que el servicio de emergencias ruso le informó que ya recuperaron los restos de los 10 cadáveres. Pero aún ni el Kremlin, ni Wagner, ni ninguna autoridad internacional han emitido un comunicado oficial afirmando que Prigozhin esté muerto. Antes de este accidente, el líder de Wagner publicó en su canal de Telegram un video en el que estaba en África. Esto era lo que decía. Temperatura plus 50. El grupo Wagner realiza acciones de reconocimiento y búsqueda, algo que hace que Rusia sea aún más grande en todos los continentes y África más libre. Justicia y felicidad para el pueblo africano. Prigozhin está muerto. Sí, fue un accidente o un ataque. O por el contrario, todo es una estrategia para esconderse. Ese es nuestro tema de hoy en el debate. Y para eso estamos con Zaira Badillo, analista internacional, historiadora de Rusia y la Unión Soviética y catedrática afiliada al Kennan Institute del Wilson Center en Washington. Y ella precisamente se conecta desde la capital estadounidense. Y en Buenos Aires está Fernando Pedrosa, analista internacional y profesor de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en Argentina. A ustedes dos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Y también le doy la bienvenida, por supuesto, a nuestra audiencia, que pueden dejar todos sus comentarios en las redes sociales. Los invito a que nos sigan. Estamos como @France24-ES. Y a que comenten con el hashtag #eldebatef24. Mi Twitter es @mariaclaguirre. Pueden repetir este y todos nuestros debates en nuestro canal de YouTube o escucharlos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Zaira Badillo, comienzo con usted. Bienvenida de nuevo aquí al debate. Y la pregunta que le quiero hacer es la que se hace un poco gran parte del mundo ahora, y es: ¿qué se conoce de Yevgeny Prigozhin? ¿Qué está pasando con él? Bueno, ahora mismo ciertamente lo que tenemos son muchas teorías de conspiración, ¿no? Es poca la credibilidad que le podemos dar a los rumores que hay en las diferentes redes sociales como Telegram y Twitter, pero sin duda nuevamente hay algo que está sucediendo porque han habido unas explosiones, se grabaron y un avión fue derribado que está asociado a Wagner, y muchos de los que estaban en ese avión estaban asociados a Prigozhin. ¿Hasta qué punto ha muerto o no ha muerto? Pues yo creo que habría que esperar un poco más para entender, ¿no?, lo que va a suceder después. Ya ha habido ciertos cambios y procesos de transición en algunas de las actividades de Wagner en África. Así que por tal razón ya Prigozhin no es una figura tan esencial para que las operaciones de esta compañía, ¿no?, sigan operando. Pero obviamente él es una cabeza importante porque es la imagen, ¿no?, y ya proyecta también un sentido de confianza en aquellos mercenarios que son parte de su equipo. Ahora mismo hay mucha incertidumbre en relación a lo que ha sucedido. Sabemos que Yevgeny Prigozhin es una persona que ha sido muy bueno entrando a la Unión Europea sin tener con pasaporte falso, que tiene varios pasaportes, que cuando entraron a su casa en San Petersburgo, las autoridades rusas publicaron muchas de las pelucas y muchos del material que utilizaba para disfrazarse. Por lo tanto,
que tengamos una lista donde aparezca él como uno de los tripulantes, uno de los pasajeros, pues no, me parece que no indica mucho. Lo que vamos a poder, lo que será mejor para nuestro análisis es ver la respuesta de Vladimir Putin y en Moscú en relación a lo que está sucediendo, ¿no? Este video que ustedes mostraron ahora mismo de Prigozhin haciendo un discurso, ¿no? Y supuestamente localizado en África, también ha levantado sospechas porque esto no es un paisaje que se vea muy africano, ¿no? No vemos ningún sol ahí. Así que hay también mucha incertidumbre, muchas preguntas en torno a dónde realmente él está ubicado. Así que lo que puedo decir es que estamos manejando muchas teorías de la conspiración, pero ciertamente aquí algo ha pasado y hay figuras muy importantes del grupo Wagner que han fallecido. Y usted bien lo dice, la mayoría son teorías de la conspiración. Y en medio de todo este desconocimiento, Fernando Pedrosa, bienvenido al debate. ¿Qué cree usted que está pasando con Yevgeny Prigozhin, el líder de Wagner? Hola María Clara. Bueno, un poco lo que dijo Zaira creo que es lo que hay que tener ahora, es prudencia, porque no hay información oficial, porque el Estado ruso es un Estado habitualmente opaco, porque todo lo que tiene que ver con Wagner a su vez está rodeado de secretismo y operaciones de prensa. Entonces lo que sabemos es que evidentemente un avión cayó, que hay gente que está muerta, que tiene que ver con Wagner, y que esto no es casual, y que creo que lo que nos lleva a discutir es el papel de esta empresa militar privada dentro de no solo la invasión a Ucrania, no solo en África, no solo en Siria, donde también operó, sino en la política interna de Moscú, que es un tema que ahí sí se empezó a mover a partir de un liderazgo nacionalista, de un liderazgo muy populista, a partir de la fama que Prigozhin tuvo a partir de la guerra con Ucrania, empezó a ser popular también en muchos sectores de Moscú, empezó también a tener más influencia, a pesar de que se peleaba con el secretario de Defensa, también tenía influencia en las Fuerzas Armadas, entonces empezó a convertirse en un empresario, en un militar, en gente con influencias en el ejército, gente que lo veía con algún tipo de ambición política, y creo que todo esto le da todo un marco mucho más de misterio a lo que pasó hoy. Y en medio de este misterio les quiero poner sobre la mesa algunas de las versiones que se conocen y que, repito y enfatizo bastante, no son confirmadas hasta el momento, porque de hecho Vladimir Rogov, que es el líder del movimiento Estamos junto a Rusia o We Are Together with Russia en inglés, él publicó en su canal de Telegram que ya se había confirmado la muerte tanto de Yevgeny Prigozhin como de Dmitry Utkin, uno de los fundadores de Wagner, y luego en otro de los mensajes afirmó que ellos habían sido asesinados y que posteriormente iba a hablar más al respecto. Y también hay varias publicaciones al respecto. Por ejemplo, Grey Zone, que es un medio cercano a Wagner, en su canal de Telegram también está afirmando que estos líderes de Wagner murieron, y el medio Mash está hablando de que antes escucharon 2 explosiones. Zaira, ¿qué tanta credibilidad o no hay que darle a estas versiones? Yo creo que hay que darle credibilidad, porque en el pasado Grayson, a pesar de que es una agencia de noticias muy controversial, que en muchas ocasiones se ha posicionado por las políticas y ha apoyado, ¿no?, las decisiones de Vladimir Putin, también tiene mucho acceso al poder y tiene muy buenas fuentes rusas. También a través de Telegram hay muchos canales que han sido simpatizantes de Yevgeny Prigozhin, que han afirmado que sí, que ciertamente ha muerto. Y yo creo que hay que darle un poco de credibilidad a lo que son unas fuentes bastante certeras, porque en el pasado nos han provisto una información sobre lo que está sucediendo, lo que había estado sucediendo en Ucrania. Así que también vale notar que el periódico inglés The Financial Times tuvo acceso a ciertas fuentes que hablan de que el avión fue derribado. Y hay ciertas fotos también que han sido verificadas por periodistas que están en Telegram que muestran que sí, que el avión fue derribado. Claro, esto es información nueva, ¿no?, que apenas se está confirmando, lo que aparentemente
puede ser que sí, que hayan sido un blanco, ¿no? del Kremlin. Y es importante aquí subrayar que la guerra en Ucrania fue fundamental para la figura de Yevgeny Prigozhin. Las guerras en África o la guerra en Siria no es algo que le importa mucho a ciudadanos rusos, pero la guerra de Ucrania es una guerra que es una guerra de corte nacionalista, ¿no? Que es un poco una guerra que Vladimir Putin está vendiendo a la población rusa como una guerra para defender, ¿no? el alma rusa y la sobrevivencia de Rusia. Y Yevgeny Prigozhin se ha aprovechado mucho de esa guerra para crecer como una figura dentro del imaginario de la población rusa como un próximo líder. E inclusive durante el primer año de la guerra en Ucrania, cuando uno recibía anuncios, ¿verdad?, de propaganda para elegir a Prigozhin como presidente, ¿no? Habían esos anuncios que aparecían en las redes, que fueron informalmente creados, pero sabemos que no es así. Porque Prigozhin también es un as, ¿no?, de las redes sociales, y sabemos que tuvo mucho que ver en influenciar la campaña eleccionaria del 2016 en los Estados Unidos. Prigozhin es alguien que es una figura muy interesante, muy peligrosa, que ha sido utilizada muy bien por Putin, y me parece que no debemos olvidar la influencia que ha tenido. En el 2016, Prigozhin también fue conocido por tener estas fábricas de trolls, ¿no?, donde bombardeaban las redes sociales desinformando a la población norteamericana en relación a los distintos candidatos presidenciales, ¿no? Esto también está asociado a Prigozhin con el apoyo de Moscú. Y luego, bueno, ya vemos que fue clave en algunas de las batallas más cruentas que se liberaron en Siria. Y no solamente eso, sino que alrededor de África, pues ha sido el brazo militar del brazo diplomático de Putin. Así que ha sido una figura que luego con la guerra de Ucrania ha crecido en mucha influencia en la población rusa, que lo ha visto como un líder. Y lo vimos, para terminar y concluir, lo vimos luego de este aparente golpe de Estado que quiso tratar en junio, cuando se empezó a tomar fotos, las personas empezaron a tomar fotos con él. Así que yo creo que aquí tenemos una figura muy peligrosa para Putin, que ya está fuera de su control, que fue muy útil. Por lo tanto, creo que cuando fuentes como Grayson, que en el pasado han sido bastante certeros en torno a la información y las fuentes que tienen de Moscú, han tenido la razón, creo que hay que prestarle atención a esta información, ¿no? Y ya vamos a seguir conversando sobre esa influencia de Wagner y de Prigozhin fuera y dentro de Rusia. Pero antes, Fernando, de pasar a este tema, quiero preguntarle qué validez le da usted a estas versiones de que el avión habría sido derribado, de que Prigozhin está en ellos. Y hay otra versión que está circulando, y es que había en el aire 2 aviones al tiempo que pertenecían a Prigozhin, que uno de ellos fue el que cayó y que otro sí logró aterrizar, pero en Moscú, no en San Petersburgo como se creía. ¿Qué cree usted al respecto? Bueno, Prigozhin es un maestro en el arte de confundir, maneja la inteligencia militar, la incertidumbre, por eso hay que ser prudente, como dije al principio, pero creo que también es una buena oportunidad para hablar de Wagner, porque Wagner es un poco también, representa la forma en que Moscú decidió iniciar esta guerra, que no es una guerra convencional, porque efectivamente Wagner, podemos decir, son mercenarios, son personas por las cuales el Estado ruso no se responsabiliza, los generales rusos no se responsabilizan por lo que hace Wagner. Sin embargo, Wagner combate por el Estado ruso. Entonces es culpable de haber cometido atrocidades en el campo de batalla, en Siria y también en Ucrania sobre todo, y además es una fuerza que permite a Rusia tener influencia y llegar a generar, a avanzar en sus objetivos sin hacerse responsable. Recordemos que en Siria, cuando Estados Unidos tuvo un breve enfrentamiento con los Wagner y reclamó al Estado ruso, los rusos dijeron: nosotros no estamos ahí, no tenemos nada que ver. O sea que también esto habla de cómo es una guerra que está al margen de la ley, porque digamos que las guerras también tienen reglas, también se someten sus generales, sus presidentes, sus soldados, se someten a regulaciones aún en la guerra. Entonces Wagner estaba arriba de todo esto, se consideraba por encima de todo esto. Y quiero decir también que cuando Putin habló de la desnazificación, de terminar con los nazis en Ucrania como uno de sus objetivos, designó al grupo Wagner, que no lo dijimos, pero se llama Wagner por el compositor, que era uno de los preferidos de Hitler. El pobre Wagner no tenía nada que ver con esto, pero quiero decir, pero fue uno de los principales músicos
de Hitler y era uno de los que también de varios jefes del grupo, y por eso se llama sus métodos, sus listas, esto de desnazificación, poniendo a gente, poniendo un grupo que no vamos a decir son nazis, pero que tenían todas esas metodologías, me parece que también habla un poco de esta guerra brutal que estamos viendo, que es, como dije al principio, una guerra sin reglas, y creo que Wagner se vuelve un símbolo de este conflicto. Zaira, quiero regresar con usted porque inicialmente usted estaba mencionando que la figura de Wagner en África, o por lo menos la figura de Prigozhin dentro de Wagner en África, había perdido fuerza. ¿Por qué? Bueno, ha perdido fuerza luego de lo que ocurrió en junio, ¿no? Un poco lo que los líderes africanos están buscando es un apoyo político de Vladimir Putin, ¿no? Un apoyo que venga luego con algún tipo de desarrollo económico, ¿no? Y de nuevos acuerdos comerciales. Por lo tanto, los líderes africanos no están casados con Prigozhin. Bien, sí, Prigozhin los ha ayudado muchísimo, porque me parece que algunos líderes de la República Central Africana hablaban de que, por ejemplo, Occidente y las Naciones Unidas y la Unión Europea iban y trataban de enviarles apoyo, ¿no?, humanitario para manejar la crisis de África, pero que no resolvían nada porque no había seguridad. En cambio, Wagner llegaba y resolvía el problema, controlaba la violencia, y esto pues los ayudaba para pues mover, como quien dice, la ayuda humanitaria y también para explotar los recursos naturales. Por lo tanto, Prigozhin iba a resolver la inmediatez, ¿no? Proveer una seguridad que muchos líderes africanos, mencionando este líder de la República Central Africana, que hablaba de que no era que despreciaban el apoyo de Occidente, sino que no venían a resolver lo inmediato que era la seguridad, bregar o manejar nuestros grupos islamistas, estos grupos terroristas que constantemente mantenían inestabilidad en el área. Pero ellos no están casados con Prigozhin, ¿no? Ellos lo que quieren es una seguridad. Lo que también necesitan es mejores relaciones comerciales con otros países. Y Putin ha prometido mucho a África, no lo ha cumplido todo, pero en los últimos años les ha prometido mayores ayudas, financiamiento y también intercambio, digamos, intelectual, en el sentido de que expertos y técnicos rusos vayan a países de África a ayudarlos en nuevos proyectos de infraestructura. También vimos que en Siria, luego de lo que sucedió en junio, empezaron a tomar ciertas decisiones para que Irán apoyara más las fuerzas de al-Bashar, protegiendo ciertas infraestructuras del gas y el petróleo que por lo general estaban bajo la tutela de Wagner. Quiere decir que vemos solapadamente que los líderes alrededor de África y Medio Oriente, donde Wagner ha sido más activo, están viendo otras opciones y ya no ven la compañía con tanta seguridad, no lo ven como fiable por lo que está sucediendo, que definitivamente nadie está muy claro lo que sucedió en junio. Y lo vemos en el caso de Siria, que ha decidido apoyar, buscar apoyo de Irán en proteger ciertas áreas de su infraestructura en relación al petróleo y el gas, que era una área que, sí, como hemos discutido en otros programas, Wagner va a proteger estos países en África, como es Nigeria, como es Mali, como es hasta Madagascar o Mozambique, y la República Central Africana los protege porque son países con muchos recursos naturales y recursos de gran importancia para el desarrollo de baterías para carros electrónicos, para tecnología del celular. Así que Wagner no va a cualquier sitio. Fernando, y le quiero preguntar, hilando un poco lo que estaba diciendo Zaira, de que la fuerza de Wagner, los países al menos se están intentando alejar de este grupo miliciano. ¿Qué podría pasar ante una eventual ausencia de Prigozhin, de Dmitry Utkin y de Valery Chekalov? Bueno, lo que sabemos que en el avión aparentemente iban algunos de los más importantes líderes, además de Prigozhin, con lo cual el futuro del grupo ahora, que ha sido descabezado, es una incógnita, ¿no? Podrá ser dominado por Moscú, podrá rearmarse a un liderazgo afín al ejército ruso, o se disgregará, o reaccionará violentamente en defensa del que era su jefe. Yo creo que son preguntas que vamos a tener respuestas, supongo, en los próximos días y que no van a ser pacíficas, ¿no?
Hay que saber también que el grupo Wagner estaba un poco alejado de Ucrania, ya había sido reemplazado de sus principales lugares por militares, por milicias chechenas, y está pensando en África también, porque Wagner ya no era un grupo de mercenarios nada más. Se podría decir que es una verdadera empresa que también estaba empezando a cobrar parte de sus servicios con recursos naturales, con la explotación de espacios de recursos naturales. Y uno de los servicios que más prestaba, que más valoraban también gobiernos como el de Níger, era la lucha contra el Estado Islámico, que es otra de las cosas que está pasando en África también, de la que no se habló mucho en estos momentos, pero que, digamos, ahí Wagner prestaba un servicio combatiendo, como había hecho también en Siria, ¿no?, contra los grupos radicalizados islámicos, que son un problema también para las autoridades que surgieron del último golpe de Estado. Así que creo que el futuro es complejo, pero hay que recordar también que el grupo Wagner tenía una relación muy conflictiva con el ministro de Defensa ruso, con gran parte de las Fuerzas Armadas. Recuerden que cuando se armó el grupo Wagner, una parte también tuvo que ver con una especie de convocatoria en las cárceles, donde el mismo Prigozhin fue a las cárceles a ofrecerle a los presos, a asesinos, violadores, que si iban a combatir a Ucrania y sobrevivían, iban a tener la libertad. Entonces también es un grupo, digamos, poco orgánico. Es un grupo también de bandoleros y gente que está ahí por cuestiones económicas, con lo cual eso también se puede derivar en señores de la guerra, en grupos que tomen territorios. Creo que va a ser una molestia para el Estado ruso. Ahora, y para terminar, si el Estado ruso definitivamente decidió eliminar a Prigozhin y a su gente, yo creo que primero es un escándalo internacional, porque una cosa es decirlo y otra cosa es probar que un Estado está comportándose en forma mafiosa, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema que también va a dar mucho que hablar. Y además quiero suponer que si han decidido hacer esto porque tienen controlado o han ya previsto que va a haber respuestas violentas de parte de la gente que quede del grupo Wagner. Analicemos ahora cuál es el panorama dentro de Rusia. Como usted bien lo dijo, Prigozhin a finales de mayo pasó por las cárceles rusas y los medios reportaron que reclutó a 50.000 presos para que se unieran a Wagner. Y precisamente la disputa entre Prigozhin y el Ministerio de Defensa ruso es que el ministerio quería que todos los milicianos y mercenarios que estuvieran en Wagner tuvieran un contrato directo con el ministerio, algo a lo que Prigozhin siempre se oponía. Fernando, en ese sentido, ¿cuál es el panorama que deja este hecho dentro de la política rusa? Bueno, en primer lugar, siempre que hay estos conflictos que son por liderazgos, también son por negocios, ¿no? Y evidentemente, como María Clara, tú dices, acá los negocios también estaban a la orden del día. Pero también había un problema ahí a partir de esta conversión de Prigozhin en un líder nacionalista, en un líder respetado, en un líder que también iba contra estos militares burócratas que no querían combatir o que combatían mal. Prigozhin se había mostrado como un líder que reforzaba esta idea de la expansión rusa, sobre todo a partir de lo que pasó en la ciudad de Bakhmut, una ciudad donde, bueno, fue arrasada por las tropas de Wagner y que adquirió un valor simbólico muy fuerte, y en este momento es una ciudad que está intentando ser recuperada por los ucranianos, con lo cual también Ucrania está mostrando, digamos, un avance en el combate que yo creo que está haciendo mella en el espíritu ruso. Claro. Y efectivamente estamos ante un Vladimir Putin que, si bien es poderoso y aún mantiene el liderazgo, está más cerca del retiro que del inicio. Entonces me parece que también eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que dentro de los vínculos que tiene Prigozhin con la política rusa, hay sectores del ejército que también lo respaldan, hay sectores de los negocios y las políticas que también lo respaldan, y yo creo que eso también es un mensaje para los adversarios de Putin. Puede ser un mensaje de debilidad o de fortaleza, también como se mire, claro. Pero creo que ante todo es la muestra de que estamos ante un Estado que, lo reitero, que se comporta en forma mafiosa, que elimina disidentes, que los envenena, que encarcela opositores, y que ante una amenaza al liderazgo político aparece este misterioso accidente.
Zaira, quiero preguntarle algo al respecto. Volvamos al 23 y 24 de junio, hace exactamente 2 meses, cuando Yevgeny Prigozhin se rebela en contra del Estado ruso. Sus milicianos toman infraestructura militar en Rostov-on-Don y se acercan a Moscú, y luego el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, tiene que interceder y lo hace a favor de Yevgeny Prigozhin para ofrecerle estadía en Belarus. Pero Putin en ese momento tildó de traidor a Prigozhin y dijo que esto era una traición provocada por una ambición desmesurada, y dijo que era una puñalada por la espalda para el pueblo. Esas palabras pueden tener eco en lo que acaba de pasar en el accidente aéreo o como usted lo cree, en un avión al que derribaron. ¿Y usted está de acuerdo con lo que dice Fernando de que Rusia tiene un Estado que se comporta de manera mafiosa? Bueno, ciertamente lo que sucedió en junio sigue siendo una incógnita, porque es muy difícil creer que una figura como Prigozhin, que amenazó directamente a Vladimir Putin, que no le tiembla la mano para ir a Londres o a ir a Qatar a matar a sus enemigos, ¿no? Como bien menciona el compañero, Rusia es un país que cuando tiene que silenciar a los disidentes no respeta las fronteras ni las leyes de otros países. Por lo tanto, era muy extraño que en junio, luego de este enfrentamiento hecho de forma tan pública contra Vladimir Putin de parte de Prigozhin, se haya solucionado de forma pacífica. No es la forma en que opera Putin. Por lo tanto, todo esto sigue siendo bastante una incógnita. Pero yo quiero mencionar que el asesinato de Prigozhin o lo que haya sucedido en el avión demuestra una figura débil de parte de Vladimir Putin, porque quiere decir que tiene que ir matando a todos los que están en su contra o que no están de acuerdo con sus posturas. No tiene ese control de aquellos que le han servido. Por lo tanto, me parece que la figura de Putin se vuelve a mostrar como una figura que no es tan poderosa, que no está en control y que no sabe bien cómo manejar, aunque no lo acepte, por supuesto, la guerra en Ucrania y todo este debacle que ha venido después, donde la guerra no resultó ser lo que Vladimir Putin pensaba, que iba a ser simplemente algo de varios días. Por lo tanto, yo creo que este incidente me muestra una figura en el Kremlin de Vladimir Putin que sí le quedan muchos años de vida, porque ya hemos visto que en el pasado, en la Unión Soviética, teníamos líderes que duraban toda una eternidad en el Kremlin, así que Putin todavía tiene unos 10 años de vida, pero creo que ha demostrado mucha debilidad y esto es muy peligroso porque hay mucha disidencia dentro de la Federación Rusa. Hay muchos grupos que están descontentos con este ataque a Ucrania, no de forma ideológica, sino porque esto ha tenido un efecto en la economía. Y se ve que hay un pueblo que está un poco ya cansado y gastado de una guerra que ya mismo irá para los 2 años. Y eso es algo que se empieza a percibir en los analistas que se ven en la televisión, en la propaganda de la televisión rusa. Se ve un desgaste y yo en lo personal no creo que el pueblo ruso esté preparado para una guerra larga. Por lo tanto, veo aquí una figura de Putin que quiere controlar el poder, que quiere eliminar cualquier figura que lo vaya a amenazar. Y para mí esto es indicio de un líder débil. El Putin del 2000 o el 2010, esa primera década, hubiese podido controlar esta situación de una forma más fuerte, más clara, más tajante. Esto en el caso hipotético de que se llegue a comprobar que el Kremlin puede estar detrás de una presunta muerte de Yevgeny Prigozhin, pero no sabemos eso y ni siquiera sabemos si tenemos confirmación de que Prigozhin esté muerto. Zaira, le quiero preguntar al respecto. Es que un evento muy similar a este ya había pasado en 2019, cuando el avión en el que supuestamente viajaba Prigozhin se estrelló en el Congo, concretamente en la provincia de Maniema. Luego él apareció vivo muchos días después diciendo que no había salido a desmentir la noticia porque estaba muy ocupado con asuntos personales. ¿No es un poco el estilo de Prigozhin hacer esta clase de cosas? Bueno, realmente el hombre es genial, ¿no? Tiene una capacidad para impactar la opinión pública, para causar
para impactar, ¿no? En el sentido de que utiliza los medios para darse a conocer y que la gente entienda que es una figura que es relevante. Entonces, este tipo de incidentes es como los artistas, ¿no? Como los reality shows, que hacen un drama o hacen un drama para tener mayor público que lo siga. Es la teoría de los clics, ¿no? Pones algo controversial en las redes sociales para que la gente te siga. Yo creo que en ese sentido él es un genio de la desinformación, maneja muy bien las redes sociales, como bien expliqué al principio, y uno pudiese pensar que en el 2019 era parte de hacerse relevante, me va siguiendo, pero en este caso yo creo que tenemos una cadena de eventos, tenemos una guerra que Rusia claramente no está ganando, no está perdiendo, pero no le está yendo muy bien. Así que yo creo que si lo tomamos en ese contexto, obviamente, además de lo que pasó en junio, además de los enfrentamientos y las discusiones tan públicas que han tenido con Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, yo creo que no podemos compararlo con el incidente del Congo. Pero, nuevamente, esto es una estrategia que tiene Yevgeny Prigozhin para llamar la atención, para ser relevante y para que la gente lo vea como una figura importante. Fernando, para concluir nuestro programa, ¿usted cree qué puede pasar con Wagner en caso tal de que Prigozhin ya no esté a la cabeza? Bueno, como dije hace un rato, creo que lo que nos espera es incertidumbre, pero quiero decir que Putin, con su estilo, es incómodo también para sus aliados, los chinos, ¿no? Para todos es un personaje incómodo que trae problemas, que hace métodos y usa métodos que sus aliados no están del todo de acuerdo, que Blinken, cuando fue a China hace poco, hablaron con Xi Jinping sobre este tema, que también para Estados Unidos es un problema porque efectivamente tanto el éxito ruso como su disgregación es un problema. Porque efectivamente tiene armas nucleares, porque también hay internamente muchos problemas. O sea que ahí tanto los liderazgos globales de China y Estados Unidos me parece que van a tener que empezar de a poco a llevar algún rumbo a esta guerra que cada vez tiene más muertos, que cada vez está generando más conflicto en varias partes del mundo y que cosas como esta generan una cuestión de inestabilidad, no solo en esa región, también como vemos en África, que me parece que ya empieza a ser incómodo para más actores que los que combaten contra Putin. Así que yo creo que no sería sorprendente esperar que también empiece a haber presiones sobre el mismo Putin para empezar a reconducir esto a un lado más razonable. Zaira, y muy brevemente, ¿cuál es su conclusión sobre la figura de Prigozhin en Wagner y la figura de Putin a propósito de este evento aéreo? Bueno, mañana me gustará ver los periódicos, ¿no? en Rusia y también ver cómo reacciona el pueblo a este incidente, ¿no? Porque como bien mencioné, la figura de Prigozhin se ha vuelto muy importante para la población rusa en medio de la guerra de Ucrania, ¿no? Él se ha aprovechado de la guerra para proyectarse como un líder fuerte, seguro, un líder, como bien hablaba el compañero, que está en el campo de batalla, que está con sus soldados, que, por ejemplo, muchos por ejemplo, Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, nunca ha estado en una guerra, ¿no? Por lo tanto, la imagen que ha proyectado Shoigu, la imagen que ha proyectado Prigozhin en los últimos 2 años ha sido completamente distinta, opuesta a la imagen que ha proyectado Putin, que ha estado encerrado durante el COVID, durante la pandemia, que ha perdido como un contacto y una interacción con el pueblo ruso y que se ha mantenido muy aislado, ¿no? Así que en ese sentido, mañana será interesante ver cómo responden los medios en Rusia, cómo responde la población, y yo pienso que Prigozhin ha calado hondo en la mentalidad del ciudadano ruso, en contraste con la figura de Putin, que aunque sigue siendo importante y sigue siendo respetado, yo creo que se ha aislado mucho del pueblo. Y seguiremos al tanto de lo que ocurra con esta noticia. Zaira Bedillo y Fernando Pedrosa, gracias por acompañarnos en el debate. Y también le agradezco a nuestros productores Giovanni Agudelo y Laura Espinosa y, por supuesto, a nuestro equipo técnico. Ustedes sigan conectados con nosotros porque tenemos más información internacional en minutos.